Hola, me llamo Elena, pero creo que nadie me llama así desde hace como 50 años. Para todos, yo soy la abuelena. Es con esta mano que ustedes ven, esta mano que hoy tiembla un poco, que acaricié a mis hijos, mecí a mis nietos, y guardé durante 12 años el secreto más grande de mi vida. Toda familia tiene un álbum de fotos, ¿no es cierto? Lleno de sonrisas, de fiestas, de bautizos. Pero lo que nadie cuenta es que no toda foto dice la verdad. Esta de aquí, la mano aprieta el marco con un poco más de fuerza. Esta miente. Lleva mintiendo 12 largos años. Y hoy, por primera vez, voy a contar la verdad que esconde. Una lágrima necia, una sola, se escapa y mancha el cristal empolvado, justo sobre el rostro sonriente de mi difunto esposo. Para ustedes, y para toda mi familia, yo soy el pilar. La roca, la abuelena de la casa, siempre llena los domingos, del pan de elote recién salido del horno y del olor a tierra mojada de mi jardín de helechos. Soy la mujer de los brazos siempre, abiertos para un nieto que se raspó la rodilla, de la palabra de consuelo para una hija con el corazón roto, de la solución para cualquier problema que pareciera no tener salida. Mi sonrisa siempre estuvo ahí, firme en mi rostro. Era mi herramienta de trabajo, mi armadura. Pocos sabían, o quizás nadie sabía, que detrás de esa sonrisa había una muralla, construida ladrillo por ladrillo, para esconder el polvo y los escombros de mi alma. Desempeñé mi papel con una perfección que hoy me asusta. La matriarca feliz, realizada, que construyó una familia ejemplar al lado de un hombre bueno. Antonio, mi esposo, un hombre trabajador, respetado en la colonia, el abuelo bromista que traía dulces para los niños y que en público solo me llamaba mi reina. Nuestros almuerzos de domingo eran famosos en el vecindario. La casa llena, la gritería de los niños, el olor de mi sazón en el aire y él, en la cabecera de la mesa, contando chistes, encantando a todos. Yo era la personificación de la felicidad de toda una vida. Y debo confesárselos, fui una actriz pero muy buena. Pero antes de abrir la puerta de mi casa y de mi pasado para ustedes, necesito pedirles algo. Antes de continuar, si todavía no lo han hecho, suscríbanse aquí al canal. Es un gesto simple, pero que me ayuda mucho. Me han dicho que más del 70% de las personas que ven las historias por aquí no están suscritas. No se pierdan los próximos relatos que pueden, quién sabe, tocar su corazón como el mío necesitaba que tocaran. Suscríbanse ahora y activen las notificaciones para no perderse nada. Ahora, prepárense, porque van a conocer la historia del silencio que me consumió por dentro. Van a entender cómo el hombre que todos amaban construyó una jaula de oro a mi alrededor. El cambio en nuestra vida, a veces, comienza con la valentía de una sola palabra. Empecemos. Todo comenzó de una manera que uno nunca se da cuenta. No es como en las películas, donde el villano ya aparece con cara de malo y la música de suspenso. En la vida real, el monstruo usa el rostro de quien amamos. Antonio y yo tuvimos años buenos, años de complicidad y sueños, pero la sombra fue llegando despacio, como una neblina fina que apenas notamos, hasta que un día ya no se ve nada. La primera vez que sentí un escalofrío en la espalda fue en una cena con una pareja de amigos, unos 10 años después de casados. Yo conté, muy animada, una historia tonta sobre un pequeño éxito mío en la tienda de telas donde trabajaba en ese entonces. Y él, frente a todos, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos, dijo: «Ay, Lena y sus fantasías. Tiene una imaginación demasiado fértil, pobrecita». La palabra pobrecita sonó como un latigazo en el salón. Yo me reí, nerviosa. Nuestros amigos se rieron. Era solo una broma, ¿verdad? El estilo de Antonio. Después vinieron otras bromitas. Si me arreglaba un poco más para salir, él decía en voz alta: «Mírala nomás, qué producida. ¿A quién vas a ver, mi reina?» El tono era de chiste, pero la mirada era de pura acusación. Un día, un primo mío me llamó para pedirme un consejo y platicamos por 20 minutos. Cuando colgué, Antonio estaba parado en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados, hablando con un hombre por teléfono. «¿Necesitas tanta plática?». Intenté explicarle, decirle que era mi primo, pero él solo se encogió de hombros y dijo:
Aguas, Elena. La gente habla. Él no gritó. Él nunca necesitó gritar al principio. La amenaza venía en el susurro, en el control disfrazado de cuidado, de preocupación. Y yo, para evitar el conflicto, para mantener la paz, comencé a alejarme, primero de los amigos, luego de mis primos. Poco a poco, la jaula se fue construyendo, y era una jaula preciosa por fuera. Nuestra casa era la más bonita de la calle. Mis flores eran las más elogiadas. Él me daba regalos, compraba electrodomésticos modernos, se aseguraba de que todos vieran cuánto me cuidaba, pero dentro de casa, el aire era enrarecido. Yo ya no podía tener una opinión propia. Si me gustaba un programa de televisión, él decía que era cosa de gente ignorante. Si quería leer un libro, él preguntaba para qué necesitaba yo perder el tiempo con eso. Mi mundo se fue encogiendo, resumiéndose a las paredes de esa casa, a las tareas domésticas y a la obligación de mantener una sonrisa en el rostro para las visitas. El silencio se convirtió en mi compañero. Yo no discutía, no cuestionaba, solo obedecía con la cabeza y lloraba en la regadera, donde el ruido del agua ahogaba el sonido de mi desesperación. Él era un maestro de la manipulación. Frente a nuestros hijos, ya grandes, era el padre amoroso, el esposo dedicado. Contaba historias de cómo yo era el gran amor de su vida y de cómo él no sería nada sin mí. Y yo, sentada a su lado, sonreía y confirmaba, porque el miedo me paralizaba. ¿Qué iba a decir? Que ese hombre ejemplar, la noche anterior, había roto un plato contra la pared porque el arroz se había pegado un poco en el fondo de la olla, que había pasado horas diciéndome lo incompetente que era, lo tonta, y que debería darle gracias al cielo que él todavía me tuviera paciencia. ¿Quién me iba a creer? Miraba a mis hijos, sus rostros llenos de admiración por su padre, y mi corazón se partía. Para protegerlos de esa verdad sucia, me callé, asumí la culpa, pedí disculpas por el arroz, y prometí que no volvería a pasar. El miedo era constante, un nudo en el estómago que nunca se iba. Él ya no necesitaba amenazarme verbalmente. Una mirada bastaba. Si el teléfono sonaba y era para mí, veía sus ojos entrecerrarse desde el otro lado de la sala. Yo contestaba rápido, daba respuestas cortas y colgaba. Renuncié a mi grupo de costura en la iglesia, porque él hizo un comentario casual sobre cómo las mujeres juntas solo dicen tonterías y chismorrean de la vida de los maridos. No me lo prohibió. Fue peor. Él plantó la idea en mi cabeza de que, al ir, yo le estaba faltando al respeto. Me hizo creer que mi reclusión era una elección mía, una prueba de amor y dedicación a él. El monstruo no me encadenó. Me convenció de que me pusiera las cadenas yo misma. El impacto de esto en mi cuerpo y en mi alma fue devastador. Comencé a tener crisis de ansiedad que escondía de todos. Me despertaba a mitad de la noche con el corazón desbocado, con la certeza de que algo terrible iba a suceder. Tenía dolores de cabeza constantes, una fatiga que ningún café curaba. Los doctores decían que era estrés, cosa de la edad, y yo asentía. ¿Cómo explicarle a un doctor que mi enfermedad era el hombre que dormía a mi lado? ¿Cómo poner en palabras el terror de vivir pisando huevos, midiendo cada palabra, cada gesto, para no despertar la furia de aquel que todos consideraban un santo? Me miraba en el espejo y no me reconocía. Veía a una mujer envejecida, con los ojos hundidos y opacos, un fantasma dentro de mi propia casa. La alegría de vivir me había sido robada, y ya ni siquiera recordaba cómo sonaba mi propia risa. Mi propia casa, que antes era mi nido, se convirtió en un territorio enemigo. Conocía cada tabla que rechinaba, cada puerta que se atoraba, pero, sobre todo, conocía la geografía de su humor. Sabía, solo por la forma en que ponía las llaves en la mesita de la entrada, si la noche sería de paz o de tormenta. Si las llaves eran arrojadas con fuerza, mi estómago se hacía hielo. Yo me encogía, intentaba volverme invisible, adelantaba la cena y hablaba solo lo esencial. Mi cuerpo aprendió a vivir en estado de alerta permanente, un centinela que nunca descansaba. El amor, el cariño, la complicidad, todo eso fue reemplazado por una única y agotadora misión: sobrevivir un día más sin incidentes. Hasta las cosas que amaba hacer se convirtieron en fuentes de ansiedad. Yo, que siempre adoré cocinar, pasé a sentir pavor a la hora de las comidas. Cada platillo era un examen. El bistec está muy duro.
Otra vez le faltó sal. ¿Por qué insistes en hacer esa sopa que tanto detesto? Las críticas nunca eran sobre la comida, eran sobre mí. Eran una forma de recordarme, día tras día, que yo era inadecuada. Mis libros se quedaron en el estante, acumulando polvo. Mi jardín, que era mi refugio, se convirtió en una obligación más, porque él reclamaba si veía una hoja seca fuera de lugar. Yo ya no era Elena, era una función, una cuidadora, una empleada silenciosa que había perdido el derecho a tener voluntades. El tiempo fue pasando así, en ese ritmo gris y silencioso. 12 años. 12 años son más de 4000 días, más de 4000 mañanas despertando con miedo, más de 4000 noches rezando para que él se durmiera pronto y me dejara en paz. La gente me veía envejecer y decía, «Nuestra Elena, qué serena te ves». Serena. Mal sabían que mi serenidad era, en realidad, la calma de un río que ha muerto. Por dentro ya no había corriente, no había vida. Solo había un paisaje estancado, un pantano de rencores y de palabras no dichas. Me había acostumbrado a mi prisión. Había aceptado que ese sería mi destino hasta el final, hasta el día de la fiesta de 15 años de mi nieta, Sofía. Fue el punto de quiebre. La fiesta fue hermosa, en el salón de eventos del edificio de mi hija, toda la familia reunida. Antonio, como siempre, era el centro de atención. Contaba anécdotas, hacía reír a todos. Sofía presentó a su primer noviecito, un muchacho tímido, educado. En cierto momento, el chico fue a buscarle un refresco. Antonio lo observó irse, y cuando estaba lo suficientemente lejos para no oír, se volteó hacia mí y hacia mi hija Clara, con una sonrisa de lado, y dijo, «Más le vale a ese muchachito portarse bien. Sofía es una joya. Si la riega, le ponemos un estate quieto. El hombre tiene que saber quién manda». Guiñó un ojo, como si fuera la broma más grande del mundo. Mi hija se rió, un poco nerviosa, pero yo no me reí. En ese instante, el tiempo se detuvo. Su voz retumbó en mi cabeza, pero no era la voz del abuelo bromista. Era la voz que yo escuchaba en las madrugadas, la voz que me minimizaba, que me controlaba. La misma lógica, la misma amenaza velada de poder, el mismo veneno disfrazado de chiste. Pero esta vez, el blanco no era yo. El blanco era mi nieta, mi Sofía. Miré su rostro, al otro lado del salón, riendo con su novio, tan joven, tan llena de vida y de sueños. Y por primera vez en 12 años, mi miedo no fue por mí, fue por ella. Vi el ciclo. El monstruo que me encarceló estaba enseñando sus lecciones, plantando sus semillas en la siguiente generación. Esa noche, no dormí. Sus palabras, «El hombre tiene que saber quién manda», giraban en mi mente como un carrusel macabro. El silencio que mantuve por tantos años, que yo creía que era una forma de proteger a mis hijos, de mantener la paz. Me di cuenta de que no protegía nada. Mi silencio era cómplice. Mi silencio estaba abonando el terreno para que la misma historia de dolor se repitiera. Me levanté, fui a la sala oscura y tomé el portarretratos de Sofía. Miré esa sonrisa pura y sentí una fuerza que no sabía que aún existía dentro de mí. No era valentía. Era furia, una furia santa, una furia de loba defendiendo a su cría. Y supe, con una claridad que dolía, que el silencio tenía que morir. La decisión me dejó temblorosa, pero determinada. La batalla que siguió fue interna, librada en la oscuridad de mi cuarto. Una parte de mí gritaba, «No lo hagas, vas a destruir a la familia. Nadie te va a creer, te van a llamar loca, malagradecida». Era la voz del miedo, la voz que Antonio había plantado en mí. Pero otra voz, una voz que apenas reconocía como mía, respondió, «¿Y si te creen? ¿Y si salvas a Sofía de conocer a un hombre como su abuelo? ¿Qué clase de familia es esa que se sostiene sobre una mentira tan cruel?» Al amanecer, con los primeros rayos de sol entrando por la rendija de la cortina, la decisión estaba tomada. El miedo todavía estaba ahí, un nudo helado en mi garganta. Pero, por primera vez, la determinación era más grande. Esperé a que él saliera a su juego de cartas del martes. Mis manos sudaban tanto que el teléfono casi se me resbaló. Marqué el número de mi hija mayor, Clara, la mamá de Sofía, la que más idolatraba a su padre. «Clara, hija, soy mamá. ¿Puedes venir a la casa? Sola. Yo necesito mucho hablar contigo». Mi voz salió entrecortada, débil. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Y luego su voz preocupada. «¿Pasó algo, mamá?»
¿Estás bien? Estoy, mi hija. O voy a estarlo. Solo ven, por favor. Colgué antes de que se me fuera el valor. La hora estaba marcada. La presa estaba a punto de romperse. Cuando sonó el timbre, mi corazón pareció detenerse y volver a latir al doble de velocidad. Abrí la puerta y ahí estaba ella, con el rostro marcado por la preocupación. Mamá, por el amor de Dios, ¿qué pasó? Me dejaste asustadísima. La guié a la cocina, el lugar que por tantos años fue el escenario de mi silencio. Serví un café para las dos, pero mis manos temblaban tanto que la taza golpeaba el platito, haciendo un ruido que parecía resonar por toda la casa. Nos sentamos una frente a la otra en la pequeña mesa. El silencio era pesado, denso. Ella me miraba, esperando, y yo buscaba las palabras, pero parecían haberse fugado de mí. Finalmente, respiré hondo, el aire pareciendo raspar mi garganta. Clara, hija, comencé, y mi voz era un hilo. Necesito contarte algo que guardo, que escondo, desde hace muchos, muchos años. Es sobre tu padre. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Papá? ¿Qué pasa con él? ¿Está enfermo? Y entonces, las compuertas se abrieron. Las lágrimas que me tragué durante 12 años comenzaron a rodar, calientes e incontrolables por mi rostro. Miré a los ojos de mi hija, el espejo de los ojos de él, y con la voz quebrada por el dolor de toda una vida, dije la verdad. El hombre con el que cenaban los domingos, el abuelo que sus hijos adoran, era un monstruo, mi niña, y era mi esposo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como rocas, y vi el mundo de mi hija comenzar a derrumbarse ante mis ojos. Ok, la historia continúa. El silencio que se instaló en la cocina después de mis palabras fue la cosa más ruidosa que he escuchado en mi vida. Era un silencio lleno de fragmentos, de recuerdos siendo destrozados, de una vida entera siendo reescrita a la fuerza. El rostro de Clara pasó por una transformación terrible. Primero, la confusión, luego, la incredulidad, que se convirtió en una especie de lástima, como si estuviera convencida de que su madre había perdido el juicio. ¿Qué? Mamá, ¿qué estás diciendo? No estás bien, tartamudeó, moviendo la cabeza en negación. Papá, él te amaba. Nos amaba a todos. Te llamaba mi reina. Su voz era una súplica, un ruego para que yo desmintiera todo, para que le devolviera su mundo al lugar correcto. Sostuve sus manos sobre la mesa. Las mías aún temblaban, pero las suyas estaban heladas, sin vida. Me llamaba mi reina delante de Go. Ustedes, hija, pero cuando estábamos solos, yo no tenía nombre. Yo era la inútil, la tonta, la estúpida. Necesitaba darle algo concreto, una imagen que no pudiera borrar. Respiré hondo y señalé una cicatriz casi invisible en mi frente, cerca del nacimiento del cabello. ¿Recuerdas cuando tenías como 20 años, esa vez que me caí de la escalera y me rompí el brazo? Pasé semanas con yeso. Ella asintió, con los ojos desorbitados. Yo no me caí, mi niña. Tu padre me empujó porque me atreví a comprar un vestido que a él no le gustó. Y me lo puse de todos modos. Dijo que lo estaba desafiando. La negación en el rostro de Clara comenzó a resquebrajarse, dando paso a una expresión de puro horror. Me soltó las manos como si yo la hubiera quemado. El castillo de naipes que era el recuerdo de su padre se estaba desmoronando, carta por carta. No puede ser. Yo me acuerdo de eso. Recuerdo a papá llorando en el hospital, diciendo que era su culpa por no haber arreglado el escalón que estaba flojo. Parecía tan destrozado. Era un actor, Clara, el mejor actor que he conocido. Su vida era un escenario, y nosotros éramos el público al que necesitaba engañar. La vida real sucedía cuando se cerraba el telón. Continué, con la voz adquiriendo una fuerza que venía del fondo de mi alma, una fuerza nacida del dolor. No era solo violencia física, Clara. Eso, gracias a Dios, fueron pocas veces, lo suficiente para mantenerme aterrorizada, pero lo peor era lo que hacía con mi mente. Todos los días, me aisló de todo el mundo. Me convenció de que mis amigas eran mala influencia, de que a mi familia no le importaba. Me hizo creer que yo no valía nada, que era una carga. Y la parte más terrible, hija, es que yo me lo creí. Por 12 años, yo creí que era todo eso que él decía. Fue en ese momento que ella se derrumbó.
Un sollozo profundo y desgarrador escapó de su garganta, y se cubrió el rostro con las manos. Era el llanto de la verdad, el llanto de la culpa, el llanto de una infancia que acababa de ser manchada para siempre. Me levanté y la abracé, y las dos lloramos juntas. Ella, por la pérdida del padre héroe. Yo, por la liberación de finalmente compartir mi carga. Después de un largo rato, levantó el rostro mojado y me preguntó, con la voz entrecortada: «Dios mío, mamá, ¿por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué aguantaste todo esto sola? Estábamos aquí, yo estaba aquí, y yo solo pude responder. Tenía miedo, y vergüenza, y no quería destruir la imagen que ustedes tenían de él. Creí que los estaba protegiendo». La explosión había comenzado. El primer fragmento golpeó mi casa, y ahora se esparciría por la familia. Clara, con los ojos rojos y el rostro hinchado, tomó su celular. Marcos tiene que saber. Marcos era mi hijo menor, el consentido de mamá, pero el fan número 1 de su padre. Escuché, desde la cocina, los gritos ahogados de Clara al teléfono en el cuarto. Escuché su voz romperse al intentar explicar lo inexplicable. No podía distinguir las palabras, pero podía sentir la onda expansiva atravesando la línea telefónica. La verdad, una vez liberada, ya no podía ser recogida. Seguiría su curso, destruyendo todo lo que encontrara a su paso. La reacción de Marcos fue exactamente la que temía. Llegó a mi casa en menos de media hora, con el rostro contraído en una máscara de furia. Apenas me miró. Fue directo hacia Clara. «¿Te volviste loca? ¿Y tú, mamá?» Se volteó hacia mí, con el dedo apuntándome. «¿Qué te pasa? Papá está muerto. Ya se fue. ¿A qué viene esta historia ahora? ¿Quieres manchar la memoria del hombre para qué? ¿Por venganza? ¿Porque te sientes sola?» Cada palabra era una puñalada. Su incredulidad, su acusación, era la materialización de mi mayor miedo. No me creía. Para él, yo era la loca, la malagradecida, la vieja senil destruyendo el legado de un santo. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor y caos. El teléfono no paraba de sonar. La familia se dividió en Mirons. 2. Clara se convirtió en mi fortaleza, mi defensora. Llamó a tíos, a primos, contando la historia, luchando para que me creyeran. Marcos, por otro lado, hizo lo mismo, pero para desacreditarme. Les contó a todos que yo estaba confundida, depresiva, inventando cosas. Escuché susurros por teléfono. Fui juzgada por personas que me conocían de toda la vida. Unos pocos, como una cuñada mía que siempre fue más observadora, llamaron y dijeron: «Lena, yo no sabía, pero lo sentía. Estoy contigo». Pero la mayoría prefirió la comodidad de la mentira que conocieron toda la vida. La imagen de la familia perfecta estaba en ruinas, y la culpa, para ellos, era mía. Y entonces, en medio de ese huracán, algo extraordinario comenzó a sucederme. Al tercer día después de la confesión, me desperté, y por primera vez en más de una década, lo primero que sentí no fue miedo. El nudo de pavor en mi estómago, ese fiel compañero de todas mis mañanas, se había aflojado. La casa estaba silenciosa, pero no era el silencio opresivo de antes. Era un silencio de paz. Me levanté, fui a la sala y abrí todas las ventanas, dejando que el aire fresco de la mañana entrara y circulara. Era como si estuviera, literalmente, ventilando mi propia alma, expulsando el olor a humedad de años de reclusión. La liberación venía en pequeñas dosis, en gestos que parecerían banales para cualquiera, pero que para mí eran revoluciones. Esa tarde salí a comprar pan. Me encontré a una vecina en la acera y platiqué con ella por 15 minutos. Hablé sobre el clima, sobre las flores, sobre la telenovela, y no miré a los lados. No sentí la urgencia de huir. No me preocupé si alguien me estaba vigilando desde la ventana. Llegué a casa, prendí la radio en la estación de música popular que Antonio tanto despreciaba y le subí todo el volumen. Y entonces hice algo que no hacía en 12 años, dentro de mi propia casa. Bailé, sola, en medio de la sala. Un paso torpe para allá, otro para acá. Y en medio de ese baile, chueco, sonreí. Y por primera vez, la sonrisa no era una máscara. Era mía. El dolor del rechazo de mi hijo era real y cortaba profundo. Cada vez que sonaba el teléfono y era él, con su voz dura, insistiendo en que dejara esta locura, era como si la herida se abriera de nuevo.
Pero algo había cambiado en mí. Después de colgar, las lágrimas venían, pero no duraban. Iba a mi jardín. Sentía el sol en mi rostro. Tocaba la tierra con mis manos y la paz regresaba. Era una paz nueva. Una paz que no dependía de la aprobación de nadie. Estaba descubriendo que mi felicidad ya no necesitaba su permiso, ni el de mi hijo, ni el de nadie. Era solo mía, y ese sentimiento era más fuerte que el dolor. Una tarde lluviosa, arreglando un armario antiguo, encontré una caja de madera que no abría desde hacía unos 15 años. Dentro estaban mis acuarelas. Los pinceles estaban duros, las pinturas resecas, pero el olor del papel y de los colores me transportó a otra vida, a la Elena que existía antes de mi antinocintos, que Antonio se convirtiera en el centro de mi universo, la Elena que amaba pintar paisajes. Con las manos temblorosas de emoción, puse un poco de agua en un godete e intenté revivir una pastilla de tinta azul. El primer trazo que hice en el papel fue torpe, chueco, pero no sentí frustración. Sentí un reencuentro. Ahí, sola, estaba rescatando un pedazo de mí que juzgaba muerto y enterrado. Mi hija Clara, viendo mi transformación, insistió en que necesitaba hablar con Marcos de nuevo, pero Beth, en persona, organizó un encuentro en su casa, un territorio neutral. Fui con el corazón apretado, pero sin miedo. Él estaba sentado en el sofá, de brazos cruzados, la misma postura de furia del primer día, pero yo ya no era la misma. Me senté en el sillón frente a él, lo miré a los ojos y esperé a que hablara. Repitió las mismas acusaciones, pero su voz tenía una pizca menos de certeza. Cuando terminó, no lloré, no grité, solo dije, con la voz más serena que pude encontrar: mi hijo, no te llamé para convencerte, te llamé para decirte que te amo, pero que mi historia es mía. Lo que yo viví fue real. Solo lamento que no estuvieras ahí para protegerme, pero lo entiendo. Él también te engañó a ti. Mi calma lo desarmó. Él esperaba a una madre histérica, a una mujer frágil que pudiera controlar o descartar como senil, pero se encontró con una mujer serena, dueña de sí misma y de su dolor. No supo qué responder. Su armadura de rabia y negación presentó una pequeña grieta. Se levantó, masculló un «tengo que irme» y se fue. No hubo reconciliación, pero sentí que algo había cambiado. No se fue con la certeza de que yo estaba loca, se fue con la duda. Y para mí, en ese momento, la duda ya era una victoria. La semilla de la verdad había sido plantada, incluso en el suelo más resistente. Mientras la relación con mi hijo era un campo de batalla, la relación con mi hija y mi nieta floreció de una manera que nunca imaginé posible. La complicidad se volvió absoluta. Pasábamos horas conversando, y yo les contaba la verdad detrás de las fotografías. ¿Ven esta foto en la playa? Estábamos en Copacabana, todos sonriendo. La noche anterior, él me acusó de haber mirado a un vendedor ambulante, y no me habló por 2 días. La sonrisa en la foto es mi alivio porque me había vuelto a hablar. Clara y Sofía escuchaban todo en silencio, reprocesando el pasado, entendiendo los porqués de tantas cosas que antes no tenían sentido. Estábamos sanando juntas. Un día, Sofía se sentó a mi lado, en el sofá, mientras yo intentaba pintar una pequeña flor. Se quedó observándome en silencio por un rato, y luego dijo, con voz suave: «Abue, ¿puedo decirte algo?» Asentí. Lo que hiciste, de contarlo todo, fue la cosa más valiente que he visto en mi vida. Tomó mi mano y la apretó. Gracias. Gracias por no dejar que esta historia fea continuara. En ese momento, todo el dolor del rechazo de mi hijo, todo el juicio de la familia, todo pareció pequeño. La validación vino de donde más importaba, de la niña que quise proteger. Había roto el ciclo, y la certeza de eso me trajo una paz inmensa. Hoy, cuando miro esa misma fotografía de boda que antes me traía tanto tormento, mi perspectiva es otra. Ya no veo la mentira. Veo a una sobreviviente, una mujer joven, llena de sueños, que no tenía idea de la guerra que la esperaba, y siento compasión por ella. La perdono por haber tardado tanto en encontrar su voz. El silencio, entendí, puede ser un arma de destrucción tan potente como un puño cerrado. No solo esconde la verdad, la sofoca, la pudre por dentro, hasta que no queda nada más que miedo. ¿Y Antonio? Ya no siento odio. Lo que siento es una pena lejana y triste. Fue un hombre débil, que necesitaba empequeñecer a los demás para sentirse grande.
un prisionero de su propia necesidad de control, de su ego frágil. La imagen de hombre de bien era su mayor prisión. No lo perdono por el dolor que me causó, eso no. El perdón no borraría las cicatrices, pero lo libero. Mi vida de su sombra. Ya no tiene poder sobre mí. Sus críticas ya no resuenan en mi cabeza. Sus reglas ya no dictan mis días. Se ha convertido solo en eso. Una fotografía antigua en un marco de plata sin brillo. Yo creía que mi herencia para mi familia sería la casa arreglada, las recetas de pasteles, el ejemplo de un matrimonio de toda la vida. Hoy, entiendo que mi verdadera herencia es otra. Es la valentía de romper la fotografía perfecta cuando se convierte en una mentira. La valentía de decir basta. La valentía de elegirse a una misma, aunque eso signifique destruir el mundo cómodo que todos conocían. Mi herencia no es la paz forjada en el silencio, sino la fuerza que nace de la verdad, por más dolorosa que sea. El futuro aún es incierto. Mi hijo y yo todavía no nos hablamos como antes. Las heridas en la familia aún están cicatrizando, y tal vez algunas nunca se cierren por completo. Pero, por primera vez, no le tengo miedo al futuro. No tengo todas las respuestas, pero me tengo a mí misma de vuelta. Hoy, cuando miro por la ventana, ya no estoy rumiando el pasado o temiendo el mañana. Veo las nubes que pasan en el cielo, siento el olor del café que yo misma preparé, como a mí me gusta, y respiro, hondo, un aire que parece nuevo, limpio, un aire que me pertenece. Ya no estoy solo sobreviviendo, estoy, finalmente, viviendo. La libertad, descubrí, tiene un sabor. Es el gusto del café fuerte, sin azúcar, que me tomo en la mañana porque quiero, y no porque era como a él le gustaba. Tiene un sonido. Es la música a todo volumen de mi estación de radio preferida, que antes solo escuchaba bajito, con audífonos. Tiene un olor. Es el olor de la tinta fresca de mis acuarelas, que ahora están esparcidas en la mesa de la sala. Un lugar que antes debía estar siempre impecablemente arreglado para las visitas. Son pequeñas cosas, lo sé. Pero para quien vivió en cautiverio, cada uno de estos pequeños actos de elección es una declaración de independencia. Cada día es una página en blanco que yo misma puedo llenar. Después de algunas semanas fortaleciéndome dentro de casa, tomé una decisión que me dio un nudo en el estómago. Iba a volver a mi grupo de costura de la iglesia, el grupo del que huí hace tantos años, después de la broma de Antonio. La ansiedad era inmensa. ¿Qué irían a pensar? El chisme sobre mi locura seguramente había llegado hasta allí. Una parte de mí quería rendirse, quedarse en mi capullo seguro. Pero la Elena, que estaba renaciendo en mí, me empujó por la puerta. No podía dejar que su fantasma continuara dictando los lugares que podía o no frecuentar. Entré en el salón parroquial con la cabeza en alto, pero con el corazón en la mano. El ruido de las conversaciones disminuyó por un segundo. Vi algunas miradas curiosas, otras de lástima. Sentí que mi cara se sonrojaba. Pero entonces, doña Elvira, una señora viuda como yo, que siempre tuvo una mirada sabia, se levantó, se acercó a mí, me tomó de la mano y dijo: «Elena, qué bueno verte de vuelta. Te guardamos tu lugar». Me guió hasta una silla, me dio una aguja y un carrete de hilo. Ninguna pregunta, ningún juicio, solo un acto de aceptación. Y mientras pasaba el hilo por el ojo de la aguja, con las manos aún un poco temblorosas, sentí que había reconquistado otro pedazo de mi mundo. Mi arte también cambió. Las primeras pinturas fueron tímidas. Flores, frutas, paisajes seguros. Pero, poco a poco, los colores en el papel comenzaron a contar mi historia. Un día, pinté un lienzo que era casi todo oscuro, una maraña de azules y negros, representando la sofocante jaula. Pero, desde una esquinita, casi imperceptible, nacía un rasgo de luz amarilla, vibrante, necia. No era una pintura bonita, en el sentido clásico, pero era verdadera. Cuando Clara la vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. No necesitó decir nada. Entendió que ese manchón de tinta era mi confesión más pura, mi viaje pintado en papel. El cumpleaños de Marcos llegó, y con él, una nueva prueba para mi corazón. En años anteriores la fecha era un evento. Le preparaba su platillo favorito. Compraba el regalo que Antonio me ayudaba a elegir. Esta vez, la angustia me golpeó. ¿Llamar? ¿No llamar? ¿Qué hacer? La vieja Elena habría llorado.
Se habría culpado. Tal vez habría llamado implorando una tregua. La nueva Elena respiró hondo, tomó el celular y escribió un mensaje simple y directo. Feliz cumpleaños, mi hijo. Que tu día sea de paz. Te amo incondicionalmente. Tú... Mamá. Lo envié y silencié el teléfono. Hice mi parte. El resto ya no estaba bajo mi control. Él no respondió. Ese silencio dolió, no lo voy a negar. Una punzada fina de tristeza me recordó que mi liberación tuvo un costo alto. Pero el dolor no me consumió. Lo acepté. Acepté que su proceso de sanación era suyo y que yo no podía forzarlo a ver mi verdad. Amar, estaba aprendiendo, también es saber soltar. Es entender que solo podemos ser responsables de nuestro propio viaje, de nuestras propias elecciones. Lo amaba lo suficiente como para darle el tiempo y el espacio que necesitaba, aunque eso significara vivir con su distancia. Otro día, en la fila del supermercado, vi una escena que me heló la sangre. Un hombre, hablando con su esposa, usó el mismo tono de voz que Antonio usaba conmigo. ¿Estás segura que agarraste la marca correcta? La otra vez trajiste la equivocada. Fíjate bien, mujer. La mujer encogió los hombros, murmuró una disculpa y miró al suelo, exactamente como yo lo hacía. La antigua Elena habría desviado la mirada, fingido no ver, con el corazón acelerado de pavor y de una vergüenza que no era suya. Pero yo ya no era la antigua Elena. No le dije nada al hombre. No era mi lugar. Pero esperé. Cuando la mujer pasó a mi lado, con el carrito, la miré directamente a los ojos. Y le sonreí. No fue una sonrisa de lástima. Fue una sonrisa de complicidad, de fuerza. Una sonrisa que decía, yo sé, te veo, y eres más fuerte de lo que crees. Ella me miró de vuelta. Sorprendida, y por un milisegundo, vi un brillo de reconocimiento en su mirada cansada. Hizo un casi imperceptible gesto de asentimiento con la cabeza y siguió adelante. En ese momento, sentí que mi dolor había encontrado un propósito. Me di cuenta de que el infierno que viví me dio una especie de superpoder triste, la capacidad de ver las rejas invisibles de las jaulas de los otros. Lo veía en los gestos, en las miradas, en las palabras disfrazadas de cuidado. Ya no me sentía una víctima. Me sentía un testigo, una mujer que sobrevivió para, quizás, con una simple mirada, poder mostrarles a otras que existe vida fuera de la jaula. Y esa sensación me dio una fuerza y un sentido de misión que nunca antes tuve. Comencé a platicar más con Clara sobre el pasado, pero no solo sobre mi dolor, sobre la familia de Antonio. Mamá, su papá, ¿él también era así? Me preguntó un día, y los recuerdos vinieron. Recordé a mi suegro, un hombre duro, seco, que nunca demostraba afecto. Recordé a mi suegra, una mujer silenciosa y sumisa, que parecía caminar de puntitas dentro de su propia casa. No estaba disculpando a Antonio. Nada en el mundo justifica lo que él me hizo, pero por primera vez pude ver el ciclo. El dolor que no se sana siempre se transmite. Él fue, quizás, solo un eslabón más en esa cadena de sufrimiento. Y yo, al hablar, fui la persona que finalmente tuvo el valor de romperla. Y hoy, ¿quién soy yo? Cuando me miro en el espejo, ya no veo a la mujer asustada y fantasmagórica que me miraba hace algunos meses. Veo las arrugas, las canas, las marcas del tiempo, pero también veo las cicatrices de una guerra que gané. Mis ojos, antes opacos, ahora tienen un brillo de quien lloró todo lo que tenía que llorar y descubrió que, después de la tormenta, el aire está más limpio. Ya no soy la abuelena que todos idealizaban. No soy la viuda de Antonio. Soy Elena, simplemente Elena, y por primera vez en mucho tiempo, eso es más que suficiente. Es todo. Ya han pasado algunos meses desde el día en que la presa se rompió. La nueva rutina, que al principio parecía un acto de rebeldía con cada taza de café, ahora es simplemente mi vida. La confianza serena ya no es una novedad que deba recordarme sentir. Se ha convertido en la base sobre la cual camino. Ya no necesito esforzarme por ser libre, por elegir, por tener voz. Simplemente soy. Y la paz que esto me trae es algo que en mis sueños más optimistas dentro de aquella jaula nunca imaginé que fuera posible. La herencia de mi valentía, como me gusta llamarla, comenzó a dar frutos de formas inesperadas. Un día, después de nuestra reunión de costura, una de las señoras del grupo, Sida,
Me esperó afuera. Ella, que siempre fue tan parlanchina y alegre, tenía una mirada tímida y aprensiva. En voz baja, me confesó que su esposo controlaba todo su dinero, que elegía su ropa y que ella no podía salir de casa sin dar una justificación detallada. Terminó diciendo: Te vi, Elena. Vi cómo cambiaste. Cómo te ves más ligera. ¿Cómo le hiciste? La invité a tomar un café en mi casa al día siguiente. No le di consejos, ni le dije qué hacer. ¿Quién era yo para dictar el camino de nadie? Simplemente la escuché. Dejé que sacara años de angustia y humillación, y cuando terminó, con los ojos llenos de lágrimas, solo compartí un pedazo de mi sabiduría recién adquirida. Sida, nos pasamos la vida esperando que alguien venga a salvarnos, pero la primera puerta que tenemos que abrir, la más difícil de todas, es la que está cerrada por dentro de nosotras mismas. Es la puerta del miedo. Aquel café cambió algo en mí. Me di cuenta de que mi historia, que por tantos años fue mi mayor fuente de vergüenza, se había transformado en mi mayor herramienta de conexión. Al compartir mi dolor, estaba, sin querer, dándoles permiso a otras mujeres para que miraran sus propios dolores. Mi viaje solitario se estaba convirtiendo en un faro, y el sentimiento de ser útil, de tener un propósito que iba más allá de mis propios muros, me llenó de una forma que ningún halago a mi antiguo matrimonio perfecto jamás logró. Y entonces, una tarde de jueves, sonó el timbre. Era Marcos. No tenía el rostro cerrado de rabia, como la última vez. Estaba solo, cansado. Parecía haber envejecido años en pocos meses. Entró, se sentó en el sofá y se quedó en silencio por un largo rato, solo mirando una de mis pinturas en la pared. Finalmente, se volteó hacia mí, y no había acusación en su voz, solo una pregunta genuina y dolorosa. «Mamá, ¿por qué era así?» Trato de recordar, y solo veo al héroe. No entiendo. El muro de negación se había venido abajo. Ya no estaba luchando contra mi verdad. Estaba tratando de comprenderla. No sentí ni una pizca de triunfo. No había espacio para un te lo dije. Solo estaba mi hijo, sufriendo. Y yo, su madre. Le preparé un café y me senté a su lado. Le conté sobre su abuelo, mi suegro. Le conté sobre la dinámica de esa casa, donde el silencio y el miedo eran las reglas. Y también le conté los buenos recuerdos que él tenía de Antonio, los que eran de verdad. Tu padre no era solo el monstruo, mi hijo. Las personas son complejas. Él también fue el hombre que te enseñó a andar en bicicleta y que lloró el día de tu graduación. El problema es que el monstruo y el héroe vivían dentro de la misma persona, y yo, por desgracia, fui la única que convivió con el monstruo cuando nadie más estaba mirando. No hubo un gran abrazo de reconciliación. No fue una escena de telenovela. Fue algo mucho más real y, por eso mismo, más significativo. Fue un largo silencio, una mirada de entendimiento, y cuando se levantó para irse, un «gracias, mamá», susurrado. Supe en ese momento que el puente entre nosotros, aunque muy dañado, no había sido totalmente destruido. Con el tiempo, con paciencia y con la argamasa de la verdad, podría ser reconstruido. Mi casa hoy respira. Antes, era un escenario, impecable y sin vida. Hoy, tiene las marcas de mi existencia. Tiene lienzos recargados en la pared, libros abiertos en el sofá, el sonido de mi música y, lo más importante, las voces y las risas de la gente que amo. Clara y Sofía son mis compañeras constantes. Mis amigas del grupo de costura vienen a tomar café. La casa, que un día fue mi prisión, se ha convertido en mi refugio, mi puerto seguro, el centro de mi nuevo mundo. Solía pensar que ser fuerte era aguantar todo callada, mantener la paz a cualquier costo, tragarme el llanto, sonreír cuando las ganas eran de gritar. ¡Qué gran engaño! Hoy sé que la verdadera fuerza se parece mucho a la vulnerabilidad. Es la valentía de contar tu historia, aunque la voz te tiemble. Es la fuerza para romper una hermosa mentira en 1000 pedazos para poder construir una vida más sencilla, pero que sea verdadera. La fuerza no está en sostener el peso del mundo en la espalda, sino en tener el valor de soltarlo. Miro esa fotografía en el estante, la de la joven Elena el día de su boda. Por mucho tiempo sentí rabia por ella, por su inocencia, por su debilidad. Hoy la miro con ternura. Me acerco y le susurro a esa muchacha congelada en el tiempo. Tranquila, va a doler,
Va a tardar más de lo que imaginas, pero vas a lograr salir de ahí. Vas a encontrar el camino de regreso. Y tú, mi querida, vas a volver a estar completa. Y al decírselo a ella, me lo digo a mí misma. Y me lo creo. Elena ahora mira directamente a la cámara, como si hablara con un amigo sentado frente a ella. Su expresión es serena, pero sus ojos cargan la profundidad de su viaje. Ahora que conocen mi historia, la historia del silencio que casi me consume, quiero que sepan una cosa. Su fuerza, la fuerza que buscan, ya está ahí adentro. Como yo, que necesité un detonante para finalmente romper las cadenas, ustedes también pueden encontrar su motivo para cambiar. La superación no es un evento único y grandioso. Es una serie de pequeñas y valientes decisiones, tomadas un día a la vez. Te pregunto, ¿cuál es el silencio que te está consumiendo hoy? ¿Cuál es la verdad que necesitas tener el valor de enfrentar para empezar a liberarte? Comparte aquí en los comentarios, si te sientes a gusto. Tu historia puede ser el soplo de valentía que otra persona está necesitando para comenzar su propio viaje. Inspirémonos unos a otros. Y si mi relato te tocó de alguna forma, no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, no te pierdes más historias que, como la mía, demuestran que nunca es tarde para recomenzar y que pueden transformar tu camino de superación. No dejes pasar esta oportunidad de conectar. Haz clic en el video que está apareciendo aquí en la pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que, con certeza, fortalecerá aún más tu valor y tu determinación para enfrentar cualquier desafío. Fue un honor y un alivio poder compartir mi verdad con ustedes. Que la valentía que encontraron aquí hoy y la fuerza de la superación los acompañen en cada paso. Recuerden, nunca es demasiado tarde para ser quien realmente eres. Hasta el próximo video.